Un saludo especial en esta hora a todos aquellos que están escuchando esta palabra. Estamos en el estudio de nuestro libro de el Evangelio de Marcos y hoy nos corresponde el capítulo 12, versos 18 al 27, donde dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Amado Dios, pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que tu palabra, Señor, sea iluminada en nuestro entendimiento y que podamos nosotros, Señor, tener claridad y poder, Señor, esta palabra, vivirla, poder, Señor, que tu evangelio sea manifestado en cada una de nuestras vidas, que el fruto del evangelio sea, Señor, manifiesto. Pedimos esa guía y esa dirección de tu precioso Espíritu Santo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando vemos la historia del pueblo judío, vemos que este pueblo siempre ha creído en la resurrección y vemos que ellos lo veían desde dos aspectos. Primero, ellos creían que habría una restauración nacional del pueblo, de la nación de Israel, según se profetiza en la visión que Ezequiel tuvo acerca del Valle de los Huesos Secos. Lo vemos allá en el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. Ellos creían que Israel resucitaría a la prominencia política, al dominio político, que sería la nación más importante sobre la tierra. Y que todas las promesas hechas a Abraham y a David, y junto con todas las promesas que se encuentran en el Antiguo Testamento con respecto al reino, pues se cumplirían. Y precisamente esta restauración nacional o esta resurrección nacional iría a coincidir con la llegada del Mesías, el hijo de David, a quien el pueblo de Israel pues lo veía como un conquistador militar, así como el rey David. De tal manera que esta resurrección del pueblo bajo la dirección de el Mesías haría surgir a Israel de la muerte a la vida y a la gloria y al poder. Y precisamente esta visión de esta resurrección nacional surge de la confianza que tenía el pueblo judío en una resurrección personal. Vemos que el Antiguo Testamento enseña que habrá una resurrección futura y una resurrección corporal. Y vamos a ver algunos pasajes que así lo señalan. El primero se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 19, versos 25 al 27, donde dice así la palabra del Señor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí.
De igual manera, en el libro de los Salmos, en el capítulo 16, del verso 9 al verso 11, dice así la palabra del Señor. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. También en el Salmo 49, verso 15, dice así la palabra de Dios. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Salmo 73, verso 24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. De la misma manera, en el Salmo 139, verso 8, dice así la palabra de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. De igual manera lo manifiesta el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 2, donde dice así la palabra de Dios. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que vemos que la mayoría del pueblo de Israel creían en una resurrección futura, tanto nacional como personal. Pero había un grupo que no creía en la resurrección, y esos precisamente eran los saduceos, que esos saduceos eran una de las cuatro sectas más importantes en Israel, allá en el siglo I, junto con los fariseos, junto con los esenios, que eran los monjes ascetas, y los celotes, que eran prácticamente los revolucionarios políticos dedicados a querer derrocar el dominio del Imperio Romano. Y de los cuatro, pues los saduceos y los fariseos eran los más influyentes. De tal manera que estos saduceos pues se oponían directamente a las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque ellos afirmaban que no hay resurrección. Y esto pues los había llevado anteriormente a controversias teológicas con los fariseos, ya que los fariseos sí creían en la resurrección, como lo declara el apóstol Pablo allí en el capítulo 23 del libro de los Hechos, verso 8, donde dice así la palabra de Dios, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. De tal manera que los saduceos rechazaban el punto de vista de los fariseos acerca de la próxima vida. Y esta enseñanza pues no estaba basada en lo que decía el Antiguo Testamento, sino en algunos otros libros e incluso en la especulación. Ahora recordemos que anteriormente habían venido los fariseos y los saduceos también para hacerle caer. Precisamente estaban cuestionando la autoridad del Señor Jesucristo, y luego quisieron hacerlo caer también con el tributo, si era lícito tributar a César o no. Ahora tenemos aquí el grupo de los saduceos, que en ese tiempo eran los deístas, y comenzaron pues a atacar a Jesús. De tal manera que vemos, como decía un predicador, tan pronto como lo dejan los de la derecha, ahora vienen contra él los de la izquierda. Y precisamente estos no eran fanáticos, ni eran perseguidores, sino más bien eran escépticos e incrédulos. Y por estas razones, pues venían a ponerle estas objeciones que para ellos no tenían solución. Ahora, los saduceos pues no eran muchos en cantidad, eran pocos, pero tenían bastante influencia. Dentro de este grupo se encontraban muchos dirigentes, aristócratas, acaudalados, gente influyente en Israel.
entre ellos los sumos sacerdotes y los principales sacerdotes, y también pues la mayor parte del Sanedrín. O sea que esas posiciones de influencia y autoridad en el templo pues eran compensadas por la falta de cantidad o de número de estos saduceos. Políticamente también los saduceos cooperaban con Roma, ya que pues ellos creían que la vida en este mundo era la única que habría. Pues los saduceos lo que buscaban era el poder, posición, riquezas y tener el control. Y si obtener estas cosas requería pues el estar colaborando y ayudando con los romanos, pues estaban dispuestos a hacerlo. Los saduceos también estaban al frente de las operaciones comerciales que se realizaban en los terrenos del templo. Y lógicamente, pues se enfurecieron cuando el Señor Jesucristo se enfrenta tanto a los comerciantes que estaban allí y a todos los negociantes, pues porque estaban dañando la lucrativa empresa que tenían allí los saduceos. Y además temían que el Señor Jesús pudiera iniciar o incitar una rebelión en contra de Roma, lo que le costaría a ellos pues las posiciones privilegiadas que tenían en ese momento, incluso la destrucción de la propia nación. Como lo vemos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 47 en adelante, donde dice así la palabra del Señor. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. De tal manera que los saduceos, pues al negar toda vida futura, ellos vivían el presente como si no hubiera futuro, como lo describe ya el profeta Isaías en el capítulo 22, verso 13, donde dice así la palabra del Señor. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino y diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. De tal manera que ellos no creían que el alma sobreviviría a la muerte. Y por consiguiente tampoco habría un castigo para las acciones malas, ni recompensas para el buen comportamiento. De tal manera que ellos eran religiosos y humanistas. Así que ellos no tenían ningún interés en la salvación personal por medio del Mesías. Aunque ellos obedecían la ley mosaica, se aprovechaban del pueblo, oprimían con crueldad al pueblo del común y se aprovechaban de sus posiciones de poder y de influencia para sus propios beneficios a expensas de la población y el pueblo era víctima de ellos. De tal manera que el ataque que el Señor Jesucristo hizo a los fariseos en cuanto a la parte de su teología y a lo que ellos creían y a la parte financiera, a la parte económica de los saduceos, pues hizo que estos dos grupos, aunque separados por sus creencias, pues unieran su odio hacia el Señor Jesucristo. Así que los fariseos pues intentaban destruirlo, esperando que él dijera alguna declaración en contra de Roma, para luego pues acusarlo delante de las autoridades romanas para que lo detuvieran y lo ejecutaran. Mientras que los saduceos pues querían desacreditarlo ante los ojos del pueblo, haciéndolo pasar como un ignorante ante alguna pregunta que el Señor Jesús no pudiera contestarles. Así que estos saduceos pues decidieron tenderle una trampa al Señor Jesucristo
y le pusieron un dilema, una pregunta totalmente absurda, y precisamente está relacionado con las relaciones matrimoniales, después de una supuesta resurrección. Y precisamente esta pregunta estaba hecha, estaba diseñada para hacer que la creencia en la resurrección pareciera algo absurdo y que el Señor Jesucristo quedara realmente como un tonto. Así que los saduceos trataron de engañar al Señor Jesús, como lo menciona el pastor John MacArthur en su comentario, con un absurdo lógico que lo hiciera parecer ridículo ante el pueblo. Y fijémonos que en lugar de eso fueron estos saduceos los que quedaron como los tontos y los ignorantes, tanto en la escritura como en el poder de Dios. Ahora, démonos cuenta que este es el único lugar del Evangelio de Marcos donde se menciona a los saduceos. Muy bien, continuemos con nuestro texto de Marcos, versos 19 al 23. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Muy bien, démonos cuenta que de la misma manera que los fariseos y los herodianos se dirigieron a Jesús en los episodios anteriores como maestro, también los saduceos lo hacen de la misma manera, mostrando un tono de respeto delante del pueblo y le dicen maestro. Una forma, como habíamos dicho anteriormente en las charlas anteriores, de continuar la adulación. Y estos saduceos pues habían creado expectativas entre el pueblo de que el Mesías debía contestar todas las preguntas y de no poder hacerlo, entonces dejaría al Señor Jesucristo como un maestro incompetente, que no sería el Mesías porque no podía tener todas las respuestas. Y los saduceos precisamente hacen una introducción, pues citando precisamente una indicación de Moisés. Dice, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y que levante descendencia a su hermano. O sea que esta pregunta pues estaba relacionada con la instrucción en cuanto al matrimonio del levirato, que se encuentra precisamente en Deuteronomio capítulo 25, versos 5 y 6, donde dice así la palabra del Señor. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Muy bien, ¿cuál era el propósito de este matrimonio levirato? Pues era precisamente conservar la herencia dentro de la familia, dentro de la misma tribu. Y pues esto se aplicaba cuando el hermano sobreviviente era soltero. Y uno de los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios sobre este matrimonio levirato en el Antiguo Testamento, pues es precisamente el caso de Booz, cuando se casa con Ruth. Recordemos que Ruth era la nuera viuda de su pariente Elimelech. La vemos allá, esta historia la vemos en el libro de Ruth. Así que esta historia pues revela que cuando no había un hermano
sobreviviente que se casara con la viuda, pues otro pariente cercano asumiría esa responsabilidad. Ahora, estos saduceos confrontan al Señor Jesucristo con una situación hipotética, o sea que la habían diseñado para hacer que pareciera absurdo el punto de vista de los fariseos y de Jesús sobre la vida después de la muerte. Y precisamente le presentan este caso. Dice, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y Crisóstomo precisamente hace una apreciación con respecto a este texto que dice, abro comillas, a mi parecer se trata de una pura invención, porque al ver visto muertos a 2 maridos, el tercero no habría tomado la mujer, y menos que el tercero el cuarto y el quinto. Y en fin, si hasta 5 la hubieran tomado, el sexto y el séptimo la habrían tenido a la mujer aquella como de mal agüero. Cierro comillas. O sea, lo que está diciendo este comentarista es que pues, realmente sería la viuda negra. Así que el problema que se plantea aquí parece insoluble. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Así que lo que los saduceos pretendían con esta pregunta, pues era demostrar la imposibilidad de la resurrección, o sea, reducirla a un absurdo. Además, los saduceos pues estaban seguros de que el Señor Jesucristo sería incapaz de contestar esta pregunta que fue cuidadosamente elaborada, pero que era una pregunta absurda y que a través de la incapacidad de el Señor Jesús sería entonces desvirtuado delante de los ojos del pueblo como el Mesías. Muy bien, continuamos con nuestro texto, versos 24 al 27. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es de Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Ahora démonos cuenta que el Señor Jesucristo no titubeó para responder esta pregunta de los saduceos. Y el Señor Jesucristo precisamente les contestó con otra pregunta, pues que sirvió para condenar la ignorancia de estos hombres. Él les preguntó y dice, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Así que la respuesta que el Señor Jesús les da, pues se voltea totalmente la escena. Fíjese que ellos habían hecho una pregunta para que el Señor Jesucristo mostrara su ignorancia y su incompetencia. Pero la pregunta que el Señor Jesús les hace ahora pone de manifiesto, pone al descubierto la necedad que había en ellos y también los descalifica para ser los maestros, ya que demostraron la falta de entendimiento tanto en las escrituras, como dice la palabra, como en el poder de Dios. Aquí precisamente la palabra ignoráis viene de una palabra griega que es planao, que significa errar o descarriarse. Y ahí viene precisamente la palabra castellana planeta. Así que debido precisamente a la ignorancia de los saduceos con respecto a las escrituras,
pues ellos se habían descarriado de la verdad, habían caído en el error. Y démonos que la frase dice, ¿no erráis por esto? O sea que tiene una estructura gramatical interesante que está sugiriendo que no solamente eran ignorantes, sino que eran renuentes también a aceptar la palabra, las escrituras. O sea que no estaban dispuestos a entender las escrituras, ni tampoco pues tenían la capacidad para hacerlo. De tal manera que pues, los saduceos, ellos no podían entender que las escrituras enseñaban la realidad de la resurrección. Y si no entendían el poder de la resurrección que se hablaba en el Antiguo Testamento, pues tampoco podían entender ni comprender el poder vivificante de Dios, del cual también se está declarando aquí en la palabra. Y recordemos que Dios fue quien dio vida al universo entero. Dios fue quien dio vida al mismo hombre. Y Él mismo tiene el poder para resucitar a los muertos en la vida venidera. De tal manera que estos saduceos estaban ciegos y estaban muertos ante la verdad. De tal manera que la posición de estos saduceos y su fracaso ante el Señor Jesús y su fracaso en entender la palabra de Dios, las escrituras y el poder de Dios, más adelante el apóstol Pablo lo compararía con lo que estaba sucediendo precisamente en la iglesia de Corinto, donde algunos estaban perturbando la palabra del Señor, algunos estaban negando la resurrección física del cuerpo y simplemente estaban abogando por una resurrección puramente espiritual, que era una enseñanza que se tenía de acuerdo a la filosofía griega de la época. Y precisamente lo vemos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 del verso 35 al verso 53, donde dice así la palabra del Señor. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, la respuesta que el Señor da a la pregunta de estos saduceos es directa, es simple, es sencilla. Él dice que no habrá matrimonio en el cielo. Dice que cuando las personas resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Y en el pasaje paralelo que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, verso 34, el Señor Jesús usa una palabra particular. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. O sea, los hijos de este siglo. De tal manera que en las relaciones humanas, en este siglo, en el tiempo en que estamos, las personas se dan en matrimonio, las personas se casan. O sea que el matrimonio es solamente para la vida actual, para este siglo en que estamos viviendo. De tal manera que en el siglo venidero, ya cuando estemos en el cielo, no habrá necesidad de matrimonio, no habrá necesidad de sexo, no habrá necesidad de reproducción, ni familias para mantener la población. Solamente habrá una relación entre los santos glorificados de amor y gozo perfectos. Por eso dice la palabra ya que ellos serán como los ángeles que están en los cielos, que son seres eternos, gloriosos, que no se reproducen ni mueren. Como lo dice también el Evangelio de Lucas 20:36, donde dice así la palabra del Señor, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces no necesitan ser reemplazados. Tampoco pues habrá relaciones maritales ni relaciones familiares que estarían encargadas de transmitir la verdad y la justicia de generación en generación. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo estará en una unión perfecta, en una unión santa con Dios y los unos con los otros. Así que cada persona será perfecta, no habrá necesidad de compañeros de matrimonio para complementarse o para completarse entre sí, como si es necesario en esta vida, la necesidad de un esposo, de una esposa. Así que la pregunta que hicieron los saduceos estaba mostrando, estaba indicando la ignorancia en relación con la vida eterna, la vida venidera. Y después de que el Señor Jesús les resuelve esta inquietud, va directamente a las escrituras donde les dice, mira, aquí la escritura está enseñando acerca de la resurrección. Nuevamente está poniendo al descubierto la ignorancia de los saduceos con respecto a las escrituras. Y el Señor Jesús les dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es de Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y aquí el Señor Jesús les está haciendo precisamente referencia al texto allá de Éxodo capítulo 3, verso 6. Y démonos cuenta que Dios aquí usa el tiempo presente para decirle a Moisés que yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Démonos cuenta que no lo dijo en tiempo pasado, que yo fui. Y démonos cuenta que ya estos tres hombres que menciona aquí el Señor ya habían muerto.
Por eso el Señor Jesús dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. O sea que Dios declaró que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea que Dios no recibe adoración de personas que ya no existen, que están muertas. De tal manera que los saduceos estaban errados y estaban confundidos con respecto a las escrituras y se habían apartado de la verdad. Y es aquí importante resaltar que el mismo Señor Jesús afirma la infalibilidad de la palabra de Dios, de las escrituras, la exactitud de las escrituras. Lo vemos allá en Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, donde dice así la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que la resurrección es una verdad, es una palabra de verdad que se encuentra en las Escrituras. Es una palabra de verdad que el Señor Jesucristo mismo enseñó. Y es una realidad consoladora para los cristianos hoy en día. Esta vida que vivimos, esta vida actual, se caracteriza por la tristeza, por el sufrimiento y el pecado. Pero un día terminará. Un día recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto en todo. La palabra dice que Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto se lo dice el apóstol Pablo a los filipenses allí en el capítulo 3, verso 21. En ese tiempo, en ese momento, nuestro amor por Dios será perfecto. Nuestro amor los unos por los otros será perfecto. Seremos capaces de adorar a Dios en una santa adoración. Nuestro conocimiento será perfecto, como también se lo afirma el apóstol Pablo allí a sus hermanos de Corintio en la primera carta, en el capítulo 13, verso 12, donde dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aleluya. Estaremos, mis amados hermanos, perfectamente motivados a realizar un servicio perfecto en obediencia perfecta. O sea que los redimidos nunca estarán agotados, cansados, aburridos, desanimados o desilusionados, sino que experimentarán para siempre un gozo que no cambia, un gozo que no disminuye. No habrá tristeza, no habrá pena, porque la palabra de Dios dice que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, como dice allí Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Como cristianos redimidos por la sangre del Cordero, tenemos esa esperanza, nuestra esperanza en que el Señor Jesucristo regrese, nuestra esperanza en que seremos resucitados y seremos transformados a la imagen perfecta del Señor Jesucristo. Qué promesa tan grande, qué esperanza tan grande tenemos. Todo en esta vida es temporal, todo en esta vida es pasajero, pero lo que viene es glorioso. Lo que esperamos es sublime, como lo manifiesta el apóstol Pablo allí en su carta a los Romanos capítulo 8, verso 18, donde dice así la palabra de Dios: pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu preciosa palabra. Una palabra que nos anima, una palabra que nos reconforta, una palabra que nos lleva a mirar más allá de nuestras propias circunstancias y condiciones actuales, esperando, Señor, esa gloriosa manifestación tuya, oh Dios, a través de la venida de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y lo que vendrá con Él y recibiremos cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en Cristo podemos todos resucitar, todos los que hemos creído, todos los que hemos aceptado el Evangelio. Gracias, Dios, por esa resurrección, Señor, que viene. Gracias, amado Dios, porque tendremos cuerpos nuevos, porque será una vida nueva y perfecta. Seremos hechos totalmente transformados a la imagen de tu Hijo, el Señor Jesucristo. ¡Qué gloria! Oh, precioso y maravilloso Dios. Gracias que podamos cada día perseverar en esta palabra, en esta esperanza, Dios. Que podamos mirar más allá a lo que viene, a lo que nos espera. Gracias, amado y precioso Dios, te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.